¿Cuáles son los desafíos actuales de la política económica o los principales problemas que debemos resolver? Por un lado, el crecimiento económico. Venimos de una etapa de caída del nivel de actividad. Ya la economía empieza a crecer. El primer trimestre de este año ya creció 0,3% con respecto al primer trimestre del año pasado. Ese es uno de los desafíos. El otro desafío es reducir el excesivo gasto público, que es la otra cara de la moneda de la presión tributaria, ¿no? El excesivo gasto público requiere de una presión tributaria importante para poder financiarlo y de hecho, aún con esa presión tributaria, tampoco alcanza para financiar el gasto público. Por otro lado, la lucha contra la inflación, otro de los problemas. O sea, este combo de tres problemas: escaso crecimiento, excesivo gasto público, excesivo presión tributaria, alta inflación, genera un combo que impide el desarrollo, el crecimiento y el salir, que la economía salga. Como decías al principio, este año en el primer trimestre ya la economía empieza a crecer. En los primeros 5 meses de este año también muestra una variación positiva con respecto al acumulado de los 5 primeros meses del año 2016. Y con respecto al gasto público, ¿qué vemos? Bueno, un excesivo aumento en el gasto público. Si tomamos el gasto público como porcentaje del PBI, en el año 2002 o 2003 no superaba más del 25%, 26% el consolidado, nación, provincia y municipio. Si tomamos el gasto total como porcentaje del PBI en este año 2017, en función de lo que se espera que crezca el PBI, aproximadamente el 3%, y en función del gasto público presupuestado, andamos alrededor del 50%. Casi se duplicó en 12, 13 años el gasto público como proporción del PBI. Esto implica un gasto público muy alto, presión tributaria muy alta y aún así déficit fiscal que está en el orden de 20, 30, 35 mil millones de dólares por año que tenemos que cubrir entre lo que se recauda y lo que se gasta, solamente para mantener esta situación, que no es una situación de crecimiento ni de mejora en la sociedad, sino que es una situación que nos permite, en el mejor de los casos, ir llevándola y zafando, ¿no? Esto obviamente que no es un problema de hoy, ni de este año, ni del año anterior, es un problema de muchos años. Argentina en los últimos 70 años ha tenido la mayor parte del tiempo déficit fiscal, ha tenido muy pocos años de superávit, algunos en la década del 90 y algunos años de superávit en el gobierno de Kirchner y los primeros años de Cristina Fernández de Kirchner. Después siempre hemos tenido déficit y, como digo, cada vez más, este año el déficit fiscal, el aumento en el gasto público, va a ser mayor que el aumento en el PBI, si es que el PBI crece el 3%. Por lo tanto, la participación gasto público-PBI se sigue incrementando. Hay una inflexibilidad importante de la baja en el gasto público que está dado porque una parte importante es lo que va dirigida a seguridad social y transferencias en servicios económicos. En seguridad social, si tomamos ese ítem en particular, lo que es jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas y asignación universal por hijo, se lleva el 42% del gasto público total. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos las transferencias de capital, que son las que se utilizan, o de servicios económicos, que son las que se utilizan para financiar subsidios a las empresas, lo que es transporte, lo que es combustibles, gas, que si bien este año se prevé una baja en lo que es el subsidio a los combustibles, no pasa lo mismo con lo que es subsidio al transporte. Esta inflexibilidad de la baja del gasto público hace que el peso del gasto público siga siendo importante en el PBI y se haga muy difícil bajar esa presión y bajar ese peso del gasto público en el PBI. ¿Cómo se va a conseguir esto? Y se va a conseguir cuando la economía empiece a crecer, el PBI empiece realmente a crecer, se empiecen a generar nuevos puestos de trabajo, el gobierno empieza a controlar el nivel de gasto público, no tenga que introducir tantos subsidios, cuando se controle la eficiencia del gasto. Es muy importante la eficiencia del gasto, tanto de los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, para que de esta forma el peso del gasto público en lo que es el PBI empiece a reducirse. Se está hablando también de una reforma fiscal para
para este año, tratarlo en las cámaras, pero también se habla de una reforma fiscal que no implique reducción en la recaudación, porque con un déficit fiscal que va a superar, según las expectativas del gobierno, el 4,2% del PBI, es imposible reducir recaudación. En el mejor de los casos van a poder cambiar un impuesto por otro para tratar de eliminar algunas distorsiones. Y por otro lado está el otro problema de inflación, que si bien el gobierno lo viene haciendo con una política monetaria dura para tratar de reducirla y va consiguiendo el objetivo de reducirla, falta todavía la otra pata, que es reducir el gasto público, porque el mayor gasto público, ¿con qué? O el déficit fiscal que hay con este gasto público tan grande, ¿con qué se financia? En parte con emisión monetaria, en parte con deuda. Al financiar con deuda también estamos tomando más deuda y el peso de la deuda a futuro va aumentando en el gasto público o en las obligaciones del Estado. Y por otro lado, la emisión monetaria que se necesita para financiar el tesoro. Entre la emisión monetaria y lo que se toma prestado, que entre en dólares y después el Banco Central toma esos dólares y los debe cambiar por pesos, genera una emisión de pesos que luego las tiene que retirar con LEVAC para que no genere un efecto inflacionario tan importante. Esta política de retirar con LEVAC genera que el stock de LEVAC esté casi en 1 billón de pesos, y este año se van a pagar más de 240.000 millones de pesos en intereses de LEVAC, ¿no? O sea, hay varios frentes por atender, varios factores que resolver. Y bueno, esto va a depender de las distintas medidas que el gobierno vaya tomando de aquí en adelante.